¿Qué tal? Buenos días. Hace 50 años, cuando fue creada, era supuestamente la alternativa para educar a los hijos de las familias pudientes en este país. Hoy hablamos de la UCA en República. Fue septiembre de 1965 cuando se funda la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Su historia se entrelaza con la historia de nuestro país y hoy hablamos con los entendidos. Esta mañana nos acompañan en República el padre Andreu Oliva. Él es el actual rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. También nos acompaña el padre José María Tojeira, amigo de Canal 33 y actualmente director de la Pastoral Universitaria UCA y ex rector también de la UCA. Y nos acompaña el licenciado Omar Serrano. Él es el vicerrector de Proyección Social de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. UCA, bienvenidos caballeros a República. Padre Andreu, quisiera comenzar con usted. Esto de repente muy poca gente lo sabe, pero cuando la UCA fue creada, en la mente de algunos era la alternativa para educar a los hijos de las familias pudientes en este país. Así es, ¿verdad? Y quizás en principio pues muchos tenían esa idea cuando pidieron a la Compañía de Jesús que pusiera una universidad en El Salvador. Pero yo creo que rápidamente se vio que la Universidad Centroamericana era una universidad que quería aportar al país, que quería ser otro modelo de universidad distinto de la Universidad del Salvador. Desde esa perspectiva era una universidad complementaria que ofrecía pues también otras carreras y otro servicio al país, bien distinto. Ahora, padre Tojeira, quizás era vista de esa manera porque ya la Compañía de Jesús tenía un colegio privado en este país, el Externado San José, de hecho creo que todavía lo maneja, y de ahí se graduaron personas como el doctor Armando Calderón Sol. Efectivamente, seguimos con el Externado San José y no solo Calderón Sol, aquel famoso Archibaldoc y todos. Era un colegio donde iba mucha gente de las que llamaban entonces las 14 familias. Y había miedo en estas familias por el rumbo de la UES, que decían que se hablaba mucho de marxismo en aquellos años, era después de la Revolución Cubana, etcétera. Entonces, algunos tenían esa idea, pero nosotros también teníamos la idea de continuar la educación con universidades y la idea era, como dice el padre Andreu, una idea de apertura a la realidad. En buena parte por eso se eligió el nombre José Simeón Cañas para esta universidad. La idea era una universidad para toda Centroamérica, pero por la legislación de los diversos países no se podía tener una universidad centroamericana plena, ¿verdad? Con 3 sedes, 4 sedes, las que fueran. Entonces se le fue poniendo un nombre más específico a cada una, y aquí pues la centroamericana José Simeón Cañas, ¿verdad? Por esa parte de la historia en que José Simeón Cañas es el que pide la liberación de los esclavos e incluso pone su salario como diputado de la Asamblea Constituyente de 1923, creo que es, pone su salario para el fondo de indemnización a los dueños de esclavos, es decir, renuncia a su salario y lo pasa completo para pagar a los dueños de esclavos que reclamaban, una vez que se liberaba de parte del Estado a los esclavos, el valor de los esclavos. Ahora, padre Tojeira, los jesuitas entonces fueron confiados con la educación de las familias, digamos, pudientes en el Externado San José. Intuyo que la educación era conservadora. ¿Qué es lo que hace ese cambio? ¿Es el Concilio Vaticano II? Yo creo que son varios. El Concilio Vaticano II termina prácticamente al mismo tiempo que se abre la UCA, por un lado. Después, en 1968, es la reunión de los obispos en Medellín, que insiste en que hay que trabajar por la justicia en América Latina. También la Compañía de Jesús tiene una congregación general que habla de unir fe y justicia. Y luego las mismas realidades del Salvador, ¿no? Son unas realidades donde hay injusticia, opresión, hay esta vocación de la UCA desde su nacimiento de impulsar la justicia social en el país, esto de la liberación de los esclavos, son otras formas de esclavitud las que había, y están estos factores de la evolución de la propia Iglesia
que se vuelca a un mayor compromiso con los aspectos de la sociedad en los que hay injusticias, etc. Ahora, señor Serrano, cuando nace la UCA, bueno, algunos creen que es una universidad privada, pero de hecho es una corporación de utilidad pública. Tal vez nos puede hablar un poco de eso, definir brevemente. Bueno, un signo desde el nacimiento de la UCA es el que decía el padre Chema. El nombre refleja, creo yo, la identidad de la universidad. El otro signo es precisamente lo que usted dice, porque se podía definir como una entidad privada, digamos. Pero los padres jesuitas, los fundadores de la universidad, desde el primer momento definieron la naturaleza, la personería jurídica de la universidad como corporación de utilidad pública, es decir, una instancia que está al servicio del pueblo salvadoreño, incluso lo que la UCA pudiese generar de excedente, digamos, tiene que invertirse en la misma universidad o en actividades de beneficio para el pueblo salvadoreño. No hay interés de lucro, no hay, como puede ser en una empresa privada, digamos. Entonces, son signos quizá que apuntan a que desde el inicio, aunque ante la efervescencia de la Universidad Nacional, ¿verdad?, había que tener cuidado, dicen, pidamos a los padres jesuitas que tienen experiencia en educación, no solo en El Salvador con el externado, sino que la trayectoria de la Compañía de Jesús en el trabajo educativo tiene siglos, ¿verdad? Entonces piden que se funde la universidad, coincide con un interés de la Compañía de Jesús en fundar universidades en Centroamérica, y si querían profesionales bien formados, capacitados, no se equivocaron. En lo que probablemente se equivocaron es en gente que no dijera lo que estaba pasando en el país, que no denunciara lo que de injusticia había en la realidad salvadoreña. Es decir, pero desde el inicio creo que hay signos evidentes que reflejan esta opción de la universidad por la justicia. Es decir, técnicamente bien formados los profesionales, pero también hay una educación cívica, si le podemos llamar así, de conciencia social para no estar ciego a lo que estaba pasando en ese entonces en nuestro país. Sí, la UCA, a diferencia de otras universidades, se define como una universidad para el cambio social. Nosotros decimos que la finalidad última de la universidad es ayudar a la transformación de este país. Cualquier universidad en el mundo puede definirse puede definir su fin fundamental como formar profesionales, y está bien. La finalidad última nuestra es ayudar a la transformación de El Salvador, una transformación positiva, una transformación que beneficia a las grandes mayorías del país, a los sectores excluidos, digamos, de los beneficios sociales y económicos. Ahora, esta opción significa que la docencia, yo entiendo que usted, Carlos, es uno de los frutos de la UCA, ¿verdad? Así es. Y nos alegra la investigación, la proyección social de la universidad tienen que estar en función de ayudar a la transformación del país. Desde el punto de vista de los estudiantes o de los graduados de la UCA, lo que quisiéramos es que la gente que sale de la universidad, donde esté, en su familia, en su trabajo, en su cargo público o en un cargo en una empresa, ayude a la transformación de este país. Eso es lo ideal. Ok, ahora, padre Oliva, adelantemos en el tiempo unos 10 años, vámonos a 1975 aproximadamente, o a los 70 mejor. Ya se empiezan a ver grandes manifestaciones en nuestro país. La gente empieza quizá a perder el miedo, o aún con el miedo, a salir a las calles y a pedir reformas a nuestro país. Es en ese contexto también cuando hay un académico, de hecho tenemos ahí imágenes muy viejitas que nos hemos encontrado revisando los archivos acerca de lo que pasaba en nuestro país, las manifestaciones, imágenes todavía en blanco y negro. Háblenos un poco acerca de ese proceso de maduración y quizá de mayor compromiso de la UCA ya cuando empieza a ver estas manifestaciones en la calle. Sí, como decía el padre Tojeira, pues la situación del país va influenciando muchísimo en lo que hace la UCA y en cómo la UCA se va identificando con la realidad y se va también concibiendo a sí mismo como universidad. Tuvo todo un proceso de reflexión importante desde la fundación de la universidad de cuál debería ser el papel de la universidad en este contexto salvadoreño y en un contexto que está marcado claramente por las desigualdades, por la injusticia, por la falta de libertades políticas, por la opresión de una buena parte de la población del país. Y entonces hay un trabajo muy interesante que yo creo
que es uno de los aportes principales que hizo el padre Ellacuría y sus compañeros, que es cómo concebir una universidad desde la inspiración cristiana que a la vez responda a la misión de la promoción de la fe y la lucha por la justicia, y responda también pues a esa realidad que está viviendo El Salvador. Entonces hay unos escritos que están hoy recogidos en un libro, Escritos Universitarios, donde podemos ir siguiendo a lo largo de la historia de la UCA cómo se fue repensando la universidad y cómo cada vez la universidad se va comprometiendo más precisamente en la defensa de los derechos humanos, de las mayorías populares, en ser una universidad que no solamente una institución académica como el Olimpo, pensante, que está apartada de la realidad, sino que quiere estar encarnada plenamente en la realidad y ponerse al servicio de la realidad, al servicio de las mayorías populares, al servicio de la liberación de esas mayorías populares, al servicio de la construcción de una nueva sociedad basada en la justicia social y en los valores cristianos. Pero hacer eso, y se explicita muchas veces no saliendo a las calles, no haciendo protestas y tal, sino a través del pensamiento, a través de la razón, a través de la producción del conocimiento y a través de conocer y diagnosticar la realidad, por qué pasa lo que pasa, por qué se dan esas situaciones de grandes desigualdades, por cómo son las estructuras políticas, las estructuras sociales, las estructuras económicas, un Estado que ha estado al servicio de un pequeño grupo élite del país y que ha abandonado a las mayorías populares, que no les ha ofrecido los derechos humanos a las que todos tenemos derecho, y convertir entonces la universidad en que se convierte en un agente social, en un actor social beligerante en la sociedad, pero a través del uso de la razón, del conocimiento, a través de hacer propuestas para cambiar las cosas en el país. Bueno, y eso precisamente le trajo problemas a la UCA ya desde los 70. Vamos a hablar de eso en minutos. Vamos a hablar acerca de la relación con el presidente Molina y también ese histórico editorial que escribió el entonces catedrático Ignacio Ellacuría. Ya volvemos. Bueno, padre Tojeda, seguimos todavía en los 70, pero quizás una presidencia en la que tal vez el entonces catedrático Ignacio Ellacuría cifró que quizás levemente sus esperanzas fue la presidencia del coronel Arturo Armando Molina. En julio de 1975, el primero, si mal no recuerdo, dijo ni un paso atrás con la reforma agraria. Sin embargo, 3 meses después parece que se dio vuelta atrás y en 1976 el padre Ellacuría escribió un editorial muy fuerte llamado A sus órdenes mi capital. Vamos a leer parte de este y dice así: nosotros habíamos interpretado la ley del ISTA, Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria, y el primer proyecto de transformación agraria, más allá de la intencionalidad subjetiva del gobierno, como muestra de una incipiente autonomía del Estado frente a la oligarquía y como posibilidad real de agrandar esta autonomía. Era tan solo un primer paso, pero podría ser un paso en el largo proceso de la constitución de un Estado de todos los salvadoreños. Pareciera en ocasiones que esto todavía tuviese una alta vigencia. Una cosa muy buena de Ellacuría, creo yo, es que buscaba lo posible, ¿verdad? Y no solamente lo posible, sino que además eso lo utilizaba para seguir abriendo caminos. La reforma agraria de Molina no era una gran reforma agraria, pero era un paso en favor de la justicia social y un paso que abría posibilidades de seguir creciendo en ese campo. Ellacuría no era una persona fanática de una ideología, sino un hombre muy apegado a la realidad. Siempre recordarás, en la UCA se repetía mucho eso de que la primera materia de la universidad debe ser la realidad nacional. Y él era muy apegado, muy analítico, y cuando veía una oportunidad, aunque no fuera perfecta, trataba de aprovecharla y mejorarla. Y yo creo que eso es lo que él impulsó con la reforma agraria y por eso se sintió también sumamente defraudado cuando vio que se daba marcha atrás en algo que no era excepcional, ni radical, ni fuerte siquiera, ¿verdad? Como era una reforma agraria bastante suave la que impulsaba Molina. Y se sintió defraudado porque él veía
lo que se venía en el país, ¿no? Es decir, que si no había reformas y reformas hondas, serias, íbamos a terminar en una guerra civil. Por esa misma razón apoyó el golpe del 79 como un último intento de frenar una masacre que se venía y que se acercaba a pasos rápidos. Lamentablemente fue ya muy tarde ese esfuerzo de cambiar la realidad salvadoreña. Pero hay desde esos años, mediados de los 70, por un lado una gran presión popular exigiendo sus derechos y a veces tímidos esfuerzos por satisfacer algunas de las justas reivindicaciones de la gente. Y Ecuría estaba muy en esa línea, no tanto revolucionaria, llamémosle así, sino una línea de transformación seria, con un fin claro, pero pacífica y dialogante. Por eso después también, cuando estalló la guerra, inmediatamente empezó a promover la salida de la guerra a través del diálogo. Ya en el propio año 1981 ya estaba diciendo eso. Es decir, más que un revolucionario, el padre de Ecuría era un reformista, y un reformista anclado en la realidad. Sabía que la sociedad se puede construir no en base a lo que debe de ser, sino en base de repente a lo que es, a lo que tenemos. Era muy realista, él no tenía miedo a una revolución tampoco, ¿verdad? Pero sabía que con frecuencia las revoluciones acaban repitiendo los mismos errores que había en los estados anteriores, ¿verdad? Entonces prefería una línea de reforma más seria, más con pasos adecuados, que permitiera una reflexión crítica sobre lo que se iba dando. Realmente era un intelectual muy lúcido a ese nivel, ¿verdad? Entonces no es que fuera así un reformista, como a veces le llaman a los que están en campos intermedios o tibios, sino una persona que quería realmente transformar radicalmente la realidad, pero con pasos que dieran garantía de que no se caía, por ejemplo, en el mismo tipo de autoritarismo o en el mismo tipo de vicios que había en el pasado. Ahora, ese editorial, intuyo, también marca un antes y un después para la UCA, es decir, de pasar de ser etiquetada como amigable pasa a ser enemiga, tal vez. Sí, lo que pasó en el 75 hay que inscribirlo, me parece a mí, en la constante lucha del padre de Ecuría, y no solo del padre de Ecuría, sino del equipo de la UCA, en proponer soluciones racionales, realizables, realistas y soluciones pacíficas a los grandes problemas del país. Como ya explicó el padre Chema, lo del 75 era obvio. Monseñor Romero lo dijo años después: entreguen los anillos para que no les quiten los dedos, porque la oligarquía de este país no se quería y en gran medida no se quiere deshacer de los privilegios que son causa de la desgracia de mucha gente en este país. Entonces, es realmente célebre A sus órdenes mi capital, que refleja el sometimiento del poder político, digamos, al poder económico. Pero hay que inscribirlo en esta incesante lucha por proponer soluciones racionales, como el 79, no tanto por apoyar un golpe de Estado, sino porque se veía que la Junta Cívico-Militar podía enmendar el camino. Lamentablemente no se pudo. Cuando empezó a proponer también el debate permanente por la paz en El Salvador, o sea, la salida negociada al conflicto fue del desagrado de muchos, ¿verdad? Creo que es el gran legado para nosotros, proponer soluciones racionales, posibles, pacíficas a los grandes problemas del país que todavía tenemos. Pero aún así, aunque sean razonables, aunque sean realistas, va a haber oposición. Va a haber gente que le va a parecer salidas extremas, ¿verdad? Aunque uno los ve en perspectiva después de tantos años, le parece que era probablemente, si se hubiese hecho la reforma agraria de Molina, aunque hubiese sido molesta, probablemente hubiéramos evitado la guerra, el derramamiento de sangre que hubo, y no se hizo. Si le hubiéramos hecho caso a Monseñor Romero, tal vez hubiéramos evitado la guerra, y no se hizo. Ahora estamos alertando sobre situaciones difíciles que se pueden venir al país, pero también hay reacciones que se oponen a esos caminos.
Ahora, adelantamos ahora el tiempo nuevamente, Padre Olivo, y nos vamos a 1980. Ya estamos viendo también siempre esas manifestaciones de los 70, pero ahora ya las vemos armadas. En el centro de San Salvador empezamos a ver a gente con pistolas, creo que las tenemos en marcha. Estas son las grandes manifestaciones que se daban en las organizaciones de masa. Yo recuerdo claramente, era un niño, pero la recuerdo, las Ligas Populares para el 28 de febrero, el FAPU, etcétera. En este contexto ya la UCA empieza a tomar conciencia de que el conflicto armado es inevitable, y una vez cuando tenemos el conflicto, ¿cuál es la posición que adoptan? Bueno, evidentemente la UCA, que va siguiendo la realidad nacional, ¿verdad?, conoce mejor que nadie en aquel momento cómo se van desarrollando las cosas y por qué se dan. Y de hecho es interesante que muchos periodistas que llegaban a El Salvador, al primer lugar que querían llegar para poder tener información de primera mano era a la universidad, ¿no? Yo creo que la UCA enseguida también vio que esta espiral de violencia, que fue una espiral de violencia marcada por la actitud misma del gobierno, que se convirtió en un gobierno represivo y que puso a las fuerzas de seguridad de su momento en contra de la población a reprimir estas manifestaciones, a reprimir cualquier posibilidad de cambios, de ofrecer los derechos humanos, reconocer los derechos laborales, los derechos políticos a la población. Entonces tiene todo una actitud de represión muy fuerte y de hecho pues hay importantes datos de masacres que ocurrieron al reprimir estas manifestaciones, etcétera, que eso está llevando a una espiral de violencia que no nos va a llevar a ningún lado, que va a llevarnos a matarnos entre salvadoreños, a una situación pues que difícilmente va a tener una salida y que traerá mucho dolor, mucho sufrimiento, mucha muerte para el pueblo salvadoreño. Entonces, por eso, para la UCA, la solución no es profundizar la guerra, sino la solución es buscar el diálogo, buscar la negociación, buscar la paz a través de que el pueblo exprese su deseo y se realicen aperturas, ¿verdad?, democráticas, se vaya avanzando hacia una democracia que permita que en lugar de tener que recurrir a la violencia se puedan exigir todas las demandas populares a través de la vida política, ¿verdad? Ese es el planteamiento que se hace en ese entonces. Y a veces, Padre Tojeira, el más impopular es el más razonable. Intuyo que la posición de la UCA y la posición del Padre Echecuría lo hizo impopular tanto con el FMLN como con la democracia cristiana, probablemente luego con Arena y por supuesto con las Fuerzas Armadas. Bueno, efectivamente, ¿verdad? En el 79, cuando la izquierda se percata de un cierto apoyo de la UCA a la Junta Cívico-Militar, le acusan de seguir las consignas de la CIA, ¿verdad? Y lo mismo inicialmente cuando ya el 81 empiezan a hablar de diálogo. Después se va dando una aproximación tanto con algún sector de derecha como con el FMLN, ¿verdad? Va habiendo aproximaciones y van entrando en razón de que el diálogo es el único camino de salida auténtico. Primero de un modo un tanto oportunista a ambos grupos, para mostrar que por ellos sí hay diálogo, por los demás no, etcétera. Muy politizado el tema, pero poco a poco se impone ya la necesidad de una salida pacífica del conflicto y de una negociación en el campo de los derechos. Fundamentalmente se trabajaron los derechos políticos y civiles, ¿verdad?, dejando un poco para después, lamentablemente, el tema de los derechos económicos y sociales. En el contexto de la guerra, antes del 89, la UCA, el Padre Echecuría, tenía contacto, digamos, con los principales grupos insurgentes, así como los grupos de poder de turno, para tratar de concientizarlos y decir, miren, señores, hay que negociar y encontrar una salida pacífica a esto. Sí, Echecuría era una personalidad que tenía la libertad de reunirse con el alto mando del ejército para decirle su opinión y reunirse con el alto mando del Frente Farabundo Martí. Algunos criticaban eso, pero él incluso en sus libros sostiene que es necesario, ¿verdad?, para ayudar a la transformación social. Él define varias vías. Una de ellas es el contacto directo con los que tienen el poder de las decisiones, de tomar decisiones. Y él tenía esa libertad, incluso él hablaba, cuando vino, estaba en España, cuando la ofensiva final del 89,
y se le pidió al padre Yacuría que colaborara en la investigación del atentado a Fenastras, el mismo presidente de la República. Él lo comentó, venía con la disposición de colaborar a esclarecer ese crimen terrible que todavía está en la impunidad, y vino a que lo asesinaran, ¿no? Al siguiente día de haber llegado, de recibir un premio precisamente allá en España. Pero, digamos, las altas esferas, los liderazgos de distintos colores e ideologías, él no tenía problema en escuchar y que le escucharan sus planteamientos. Yo creo que nosotros debemos conservar esa libertad, ¿no? de hacer escuchar nuestra voz, pero no tanto nuestra voz, sino lo que cree la población, a los altos dirigentes, ya sea del gobierno, por ejemplo, o de la oposición. Tendríamos que hacerlo. Ok, con ese ya nos quedamos. Cuando volvamos hablamos acerca precisamente de la muerte del padre Yacuría y cómo eso cambió probablemente el rumbo de las negociaciones y la historia de la guerra. Ya volvemos. Bueno, padre Oliva, movámonos adelante en el tiempo nuevamente, vámonos a noviembre de 1989. El 11 inicia la ofensiva final, el 13 catean la casa de la UCA, el 16 asesinan al padre Yacuría. Si era una persona que buscaba negociar o que impulsaba una salida a negociar el conflicto, ¿por qué le mataron? Hay muchas teorías en torno al respecto. Uno dice que es una torpeza, definitivamente. Otros dicen no, lo que pasa es que tenía demasiada influencia sobre el entonces presidente Cristiani porque se reunían en privado y de alguna manera temían de que él lo pudiera influenciar. Sí, o sea, yo creo que realmente al final resultó que era evidente que fue una gran torpeza, pero yo creo por qué lo matan es algo más profundo, ¿verdad? Y por qué lo matan a él y matan a sus compañeros jesuitas. Yo creo que la voz del padre Yacuría a favor de la paz, a favor de que no había una salida posible al conflicto armado que no fuera la de la negociación para conseguir la paz, y que ese conflicto estaba llegando a unos niveles en que ni uno ni el otro podía resolverlo, ninguna de las dos fuerzas militares podían resolver el conflicto por la vía militar, estaba alargando el sufrimiento y el dolor de la gente. Yo creo que eso es muy importante porque a Yacuría, más que un pensamiento o defender una idea, lo que él buscaba es que la población pues tuviera derechos humanos, que la población tuviera vida digna, que la población no sufriera, ¿no? Y entonces, en ese momento, pues esta voz de Yacuría, esta voz de la UCA a favor de la paz vía la negociación, no es aceptada ni por los militares ni por las fuerzas más económicas más fuertes del país, ¿verdad? Y entonces es una manera de decir, bueno, sí, acabamos con la gente de la UCA, acabamos con la fuerza de esa voz por la paz, pero también pues tendremos más fuerza después a favor nuestro para continuar la guerra, y sin la voz de Yacuría defendiendo los derechos humanos, defendiendo la justicia, pues podrá ser que tengamos más posibilidades de ganar la guerra a través de la vía militar, ¿no? Y por eso pues es fundamental, se convierte en un blanco militar Yacuría y sus compañeros jesuitas de la UCA para silenciar la UCA y también, si era posible, pues para acabar con ese proyecto universitario que estaba resultando incómodo porque constantemente estaba exigiendo la defensa de los derechos humanos, denunciando las violaciones a los derechos humanos, exigiendo la necesidad de construir un Salvador basado en la justicia social, ¿no? Ahora, pero la realidad, siendo dialéctica, termina causando básicamente lo contrario. Acelera quizás el final del conflicto, pero también deja sin el prestigio suficiente tal vez a la institución armada como para poder terminar en mejores términos ya cuando se sientan las dos partes en el acuerdo de paz. Yo creo que efectivamente el asesinato de los jesuitas hizo que lo que era una situación de empate en el momento de la ofensiva se volviera una situación de derrota, al menos ideológica, propagandística, de opinión pública, etcétera, para los militares. Cuando estalló la ofensiva, yo me acuerdo el 12, la homilía de Monseñor Rivera. Él dijo que había habido una ofensiva brutal de la guerrilla contra la ciudad de San Salvador
y una respuesta no menos brutal del ejército y las instituciones nacionales, ¿verdad? Es decir, un lenguaje, digamos, equivalente, ¿verdad? Brutalidad contra brutalidad. Cuando matan a los jesuitas, la brutalidad de los militares queda palmariamente exhibida y la gente se centra en esa brutalidad, ¿no? Se convierte en símbolo de toda una brutalidad almacenada, de masacres, de represión, de desaparecidos, etcétera. Y realmente los militares se hunden a nivel de opinión pública mundial, ¿verdad? Y yo creo que ese fue un factor que aceleró la negociación de paz y que evidentemente le restó fuerza al propio gobierno por las implicaciones que había. Cristiani es evidente que encubrió a los militares. Entonces los premió incluso cuando terminaron su carrera, etcétera. Entonces, bueno, fue una continuación del trabajo que hacían en vida. Su muerte siguió influyendo. Incluso gente de arena y gente ecuánime en arena, ¿verdad? Esa palabra la copio de tu letrero atrás, ¿verdad? Es decir, pero hay gente de arena que a mí me ha dicho personalmente la muerte de los padres salvó muchas vidas porque aceleró el proceso de paz. Ahora, pregunta, padre, usted dice que el presidente Cristiani, digamos, una vez consumado lo hecho encubre. La pregunta es, ¿tenía él la fuerza política en su momento como para poder evitar y dar una contraorden y decirle a los padres no me los tocan? ¿O creen que en medio de esa ofensiva incluso el presidente Cristiani temía por su vida y si él se hubiera negado lo hubiesen matado y después adjudicarle su muerte a la guerrilla? Bueno, en el campo de las posibilidades todo es posible, ¿verdad? Ahora, yo creo que encubrir un asesinato siempre es un fallo grave para un político y un fallo ético, ¿verdad? ¿Y qué encubrió? Él supo desde muy pronto que el Estado Mayor tenía que estar implicado. Primero lo supo por lógica. Se lo dijimos Monseñor Rivera y yo el mismo día del asesinato. Tuvimos una cita con él y le dijimos, fueron los militares, y les dimos las razones más que suficientes para que los militares fueran investigados. Y estuvieron un mes y medio diciendo que no eran los militares y que había sido la guerrilla. Después, cuando al fin reconocen que fueron los militares, sabían que en las declaraciones de los militares se decía que había luz verde del Estado Mayor. Esas declaraciones de los militares implicados fueron borradas de sus propias declaraciones previas al juicio, ¿verdad? Extrajudiciales. Entonces, él sabía eso, que habían dicho eso y que había sido borrado esa frase. Eso es encubrir, ¿verdad? Y posteriormente, cada vez que nosotros pedíamos que se avanzara hacia una investigación del Estado Mayor, lo encubría, o cuando decíamos que se investigara a Mauricio Sandoval, que era el que había organizado la sesión de radio, ¿verdad? Bueno, con cadena radial nacional, en la que se pedía la muerte de Monseñor Rivera, de todos los comunistas, terroristas, etcétera, la muerte de Goyo Rosa y la muerte de Yacuría, Martín Baró y Montes, que eran los nombres que más se repetían, los que he mencionado, ¿verdad? Entonces, cuando pedíamos que se avanzara, bueno, ¿qué conexión había entre esa cadena de radio y el asesinato, verdad? Que fue una cadena de radio 5 días antes del asesinato, pidiendo la muerte de la gente. Cristiani no se movió, al revés, nombró como primer director de la inteligencia del Estado a este señor, ¿verdad? Yo creo que esas cosas son encubrimiento, les llamemos como le llamemos, y que no solamente es un encubrimiento en el momento exacto del asesinato, sino a lo largo de todo un proceso, ¿verdad? Y precisamente adelantamos el tiempo nuevamente. Un editorial hace unos 2 años aproximadamente de la UCA dice lo siguiente: por otra parte, se ha dicho que el juicio de los autores intelectuales de la masacre en la UCA implica reabrir heridas del pasado. Es lamentable y absurdo que quienes afirman esto no sean las víctimas del conflicto, sino sus principales actores, los que impulsaron la guerra y la defendieron como la única solución posible al conflicto nacional. Bueno, yo creo que no estaríamos aquí
dentro de lo posible, digamos, si se hubiese investigado a fondo el asesinato de los padres jesuitas y de las dos mujeres, Julia Elba y Celina, pero no solo el caso jesuita, que mal que bien algo se ha hecho, ¿verdad? Se juzgó a los autores o a algunos de los autores materiales, pero hay tantos casos, con el de Monseñor Romero no ha sido investigado, la masacre del Mozote, que es la masacre más grande en los tiempos modernos en el hemisferio occidental, la masacre del Zumpul, la masacre de Santa Cruz, tantas masacres, no se ha investigado y hasta el momento no hay ningún caso de violación grave de los derechos humanos durante el conflicto armado que haya sido judicializado en El Salvador. Hay una negativa tajante a reconocer los crímenes de lesa humanidad. Ningún caso se ha judicializado. Nosotros hemos presentado al actual fiscal general de la República como 60 casos documentados con testimonio. No ha hecho absolutamente nada. Ahorita el 5 de octubre va a haber un acto en Washington por una masacre que hubo en Cabañas, la masacre de Santa Cruz, y la Fiscalía General de la República no ha actuado absolutamente en nada. Hay una negativa a investigar no solo el asesinato de los jesuitas, sino todos los crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante el conflicto armado. Yo sí creo que, como dicen parte de la instancia que fueron los autores del asesinato, ellos dicen fue un error. Yo digo que fue una estupidez política la que cometieron con el asesinato. Sin embargo, la guerra en su forma ya más plena comenzó con un magnicidio, y también la fase final de la guerra comenzó con otro magnicidio, que es el de los padres jesuitas. Pero en ambos casos, como en otras de la historia de la humanidad, las personas que dicen la verdad, que denuncian las injusticias, lo que temen es lo que está detrás, lo que arrastran, el movimiento que provocan. Es decir, cuando mataron a Monseñor Romero, los que lo hicieron pensaron que iban a aplacar de alguna manera la efervescencia popular, y ya vimos lo que pasó. Cuando matan a los jesuitas, yo no dudo que hubo gente de estas que participó en la cadena de Radio Cadena Cuscatlán y los que andaban con carros en megáfonos en plena ofensiva, que pensaron, acabémonos a esto y se va a calmar la cosa. Y miren lo que pasó. Vino la paz, y lo mismo pasa hoy. Eso pasó con Martin Luther King, pasó con el mismo Jesús de Nazaret. La verdad es incómoda. Cuando uno la dice, a veces es mejor que quedarse callado. Pero decir y denunciar la injusticia es incómodo. Trae problemas, y por eso los jesuitas terminaron como terminaron. Afortunadamente tuvieron que pagar 35 años para que hoy tengamos a Monseñor Romero reconocido oficialmente, porque ya lo era desde antes por el pueblo salvadoreño, y van a pasar años, pero yo estoy convencido que la verdad siempre sale a la luz, y más temprano que tarde se va a conocer por sanidad colectiva de este país lo que pasó durante el conflicto armado, en el caso de Monseñor Romero, en el caso de la masacre de los jesuitas. Ok, con ese ya nos quedamos, vamos a la pausa y ya volvemos. Bueno, Padre Oliva, vamos ahora a nuestros días. Tenemos una realidad en la que buena parte de la población está asediada por los grupos de pandilleros. Tenemos una situación económica que no termina de despegar. Tenemos pendiente una reforma de pensiones que le garantice a futuro a la gente una vida por lo menos digna. ¿Por qué es relevante entonces venir y decir, bueno, mire, nosotros queremos que se encuentren a los autores intelectuales de la masacre de la UCA o de la masacre de Santa Cruz? ¿Por qué es relevante eso hoy día cuando hay problemas que son para mucha gente más apremiantes? Yo creo que hay que atender las dos cosas, ¿verdad? Hay que atender los problemas apremiantes de ahora, pero también hay que ver hacia el pasado. Muchos de los problemas que hoy tenemos en El Salvador tienen una raíz histórica, no se dan porque sí. La violencia no ha aparecido en este país porque sí, ¿verdad? Venimos de muchos años de violencia, venimos muchos años de injusticia social, venimos muchos años de marginación de una buena parte de la población, de exclusión de la juventud. Entonces,
todo eso tiene que ver con los problemas que estamos viviendo. Pero en el caso de la justicia, en el caso de llevar ante la justicia a los que violaron los derechos humanos, los derechos y cometieron crímenes de lesa humanidad, es importante porque señalaría un fin a la impunidad en nuestro país. O sea, en nuestro país es un país en que la justicia no ha valido y lo que ha prevalecido es la impunidad. Y eso lo vemos también actualmente. La mayoría de los casos que entran a la Fiscalía General de la República, en el camino se van perdiendo y solamente entre un 3 y un 6% llegan a ser casos judicializados y con una pena condenatoria, ¿verdad? Entonces uno no se explica que habiendo el nivel de criminalidad que hay en nuestro país haya esos bajos niveles de condenas en los juzgados. Es porque todo el sistema está montado para la impunidad. Entonces el que se haga justicia en esos casos antiguos de crímenes de lesa humanidad es una manera de decir basta ya de impunidad, vamos a comenzar a decir las cosas por su nombre, vamos a comenzar a hacer justicia. Si hubiera habido justicia desde entonces, tendríamos hoy un sistema en El Salvador hecho para la justicia, pero todo se ha construido para la impunidad y esto sigue, y eso tiene que ver mucho con la situación también de violencia que tenemos en el país, ¿verdad? Hablábamos antes de la reforma agraria de 1976 que fue frustrada. Es exactamente lo mismo. Si aquella reforma agraria hubiera sido seguido adelante, aunque no era magnífica, pero era un paso importante, era un gobierno que podía haber comenzado a trabajar y a pensar en las mayorías populares que tenían derechos, que estaban siendo conculcados, y al frustrarse aquella reforma agraria no solamente vino todo el conflicto armado, sino que se siguió construyendo y desde el Estado sirviendo a los grupos de élite económicas. Y pasa actualmente lo mismo, ¿verdad? Cuando no se es capaz de hacer una reforma fiscal contundente, cuando no se tienen los recursos para invertir en la gente, cuando no hay leyes que exijan una verdadera justicia social en nuestro país, estamos generando esta situación que tenemos ahora, de altos niveles de criminalidad, de bajo empleo, de un sistema de pensiones que lo mismo, ese sistema de pensiones se creó para seguir los principios neoliberales, pero ¿a quién favoreció el sistema de ahorro de pensiones? Favoreció a las dos AFPs, ¿verdad?, que se han enriquecido con ganancias superiores al 80% anualmente. ¿Qué empresa tiene unas ganancias superiores al 80%? Si lo normal pues es que sean entre el 15, 20, 30%, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se hizo esa ley? Para favorecer a unos grupos económicos, a los grupos económicos financieros que se han enriquecido. Entonces, el problema es que nuestro Estado y nuestros gobiernos han estado al servicio de los grupos de élite económica, que son los que han dirigido el país y que con sus políticas y defendiendo sus intereses plenamente egoístas, pues han llevado al país a la situación que actualmente está. Entonces, padre Tojera, coincide usted con el padre Olivia, ¿siguen vigentes esas prácticas de grupos de poder en este país contra los que se pronunció el padre Echecuría allá en 1976? Y lo siguiente es, ¿las élites económicas emergentes ligadas al partido FMLN son distintas o están replicando el mismo modelo de ejercicio del poder económico? Vamos a ver, yo sí creo que las élites de poder siguen abusando, coincido plenamente con el padre Andreu, ¿verdad? Y una muestra es el tipo de institucionalidad en servicios sociales que tiene el país, ¿verdad? Una salud para los clases medias, otra salud para los ricos y una salud inferior para la gran mayoría pobres, 80% al Ministerio de Salud. Una educación de primer nivel para el 20% o 15%, una educación de segundo nivel para el 80%. Y un salario mínimo un poco mejor para los que viven en la ciudad en servicios y un salario mínimo de hambre para los campesinos, peor todavía para los de la zafra,
Es decir, siendo la industria azucarera, una de las industrias que ha crecido económicamente más en los últimos 20 años. Entonces, evidentemente, aquí hay un peso tremendo. Las nuevas élites, digamos, ¿verdad? Yo escuchaba o leía en un periódico a el secretario general, o como se llame, del FMLN, ¿verdad?, Medardo, le oía decir que llegaremos al socialismo que nos pida el pueblo salvadoreño, algo así. Y dice, yo creo que debían hablar menos de socialismo y más de socialización, que es una palabra, es decir, mucho más amplia y que implica socializar los bienes básicos a los que todo el mundo tiene derecho. Una buena socialización de la salud, una buena socialización de las pensiones, una buena socialización de la educación es muy importante para el desarrollo del país. Este país no se puede desarrollar, es decir, en buena parte porque no tiene los instrumentos de desarrollo adecuados. Todos los técnicos en desarrollo dicen que para salir del subdesarrollo se necesita un 70% de la población con nivel de bachillerato. Nosotros estamos graduando al 40% de nuestra población. Es decir, bueno, o socialistas, y socializar es algo que todo el mundo acepta, capitalismo y socialismo, y doctrina social de la Iglesia. Lo que pasa es que hay gente aquí que tiene una mentalidad troglodítica, ¿verdad? Es decir, que cuando oye hablar de socialización, es decir, creen que ya viene el comunismo de Stalin o cualquier cosa de esas, ¿verdad? Pero realmente hay que hablar más de socialización real de los bienes a los que la gente tiene derecho y hablar menos de socialismo, porque eso es darnos paja, ¿verdad? Y el capitalismo, es decir, es lo que está funcionando en este país, ¿verdad? Ahora tiene que ser un capitalismo, es decir, que socialice, que acepte la socialización de los bienes básicos con calidad para la gente. Eso es lo que tiene que estar claro tanto a un grupo como a otro, y yo no veo que ninguno de los dos grupos lo esté planteando. El gobierno del FMLN ni siquiera ha planteado que el salario mínimo tiene que ser único, y los países capitalistas, la mayoría tienen un salario mínimo único, al menos en Estados Unidos, por estado, ¿verdad? Es decir, 7 con fracción la hora. Aquí 250 para unos, 109.20 para otros. No, hombre, digo, eso no es hablar de socialismo. Cuando se mantiene eso, es una locura, ¿verdad? Es decir, una contradicción tremenda. Es decir, ahora hay que socializar, hay que igualar a la gente en lo básico, ¿verdad? Yo creo que eso es por donde hay que caminar. Hasta el capitalismo desarrollado lo hace, digo. Entonces aquí, ¿por qué no lo hacemos? Ok. Señor Serrano, tiene la última palabra. Tengo un poco más de 2 minutos, pero vamos ahora a los siguientes 50 años de la UCA. ¿Cómo la ven? Aquí todo el mundo habla de democracia, de Estado democrático, que hay que construirla, pero no se puede construir democracia, un país democrático, sobre la desigualdad, sobre la inequidad y sobre la corrupción. Y esto debe entenderlo el gobierno y lo debe entender la gran empresa privada. La gran empresa privada tiene proscrita la palabra desigualdad. Si uno dice que la desigualdad está a la base de muchas problemáticas sociales que tenemos en este país, no lo acepta. Para ellos lo que pasa es culpa del socialismo del siglo XXI, pero en realidad, como decía el padre Chema, tenemos una desigualdad que está, digo yo, institucionalizada, estructurada, ¿verdad? Tenemos una brecha enorme entre los salarios mínimos, tenemos 3 sistemas de salud, 2 sistemas de educación, 2 sistemas de seguridad. Si usted quiere estar seguro, contrate un vigilante privado. Pero los que no podemos, que nos cuide la policía, y ya sabemos cómo cuida. Tenemos una desigualdad que se ha enquistado, y lo peor es que para mucha gente es lo normal, ¿verdad? Es normal que el pobre vaya al Hospital Rosales a hacer esa fila y que le digan que no hay medicina, y es normal que el que puede vaya a un centro privado. Entonces nosotros planteamos que la lucha es por reducir esa brecha, por crecer en equidad, en igualdad. También con la crisis de pensiones, uno de los factores para que esté en crisis es que no tenemos suficiente gente que cotice, solo el 25% de la población económicamente activa, y para que un sistema sea de una índole o de otra funcione debe haber más cotizantes, y eso no lo entienden, creo yo, los que deben generar empleo en este país. No podemos construir democracia
fundada en la desigualdad que tenemos y en la corrupción. Y eso deben entender a los que tienen poder económico y poder de decisión en este país. Bueno, caballeros, se nos acabó el tiempo, pero les agradezco que hayan estado ustedes aquí en República, en el marco de los 50 años de la UCA. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, y hasta la próxima. Así es. Bueno, ustedes amigos, los espero el próximo lunes a las 6:30 de la mañana. Vamos a estar conversando con el general David Munguía Payés, ministro de Defensa de nuestro país. Se quedan con la edición matutina de Teleprensa. Tengan buen fin de semana y recuerden, la República es de todos. Hay que cuidarla.